La sala de informes era un espacio cavernoso construido para intimidar. Su inmenso tamaño y las superficies metálicas frías parecían diseñadas para amplificar los ecos de nuestras pesadas botas mientras marchábamos hacia nuestros puestos asignados. Era una táctica tan antigua como nuestra civilización y mantenía una brutal eficiencia que rara vez era ineficaz. Pero esta vez algo se sentía diferente. Los guerreros veteranos llenaban las filas, sus escamas pulidas hasta obtener un alto brillo y las crestas de sus cascos de batalla endurecidas por innumerables campañas. Yo también era un veterano de no poca reputación. Desde los puestos frígidos del borde galáctico hasta las llanuras irradiadas de Shailus Prime, había demostrado mi valía en el campo de batalla incontables veces. Sin embargo, sentía una tensión no familiar retorciéndose en mi estómago, como una serpiente venenosa. Nuestro comandante avanzó hacia el podio central, su poderosa figura vibrando con energía apenas contenida. Ustedes, su voz retumbó, amplificada y resonando contra las paredes metálicas, son los mejores guerreros que este sector ha producido jamás. Han tallado victorias desde el vacío frío y han forzado la sumisión de civilizaciones que hacían parecer a nuestros ancestros como crías. Un murmullo de orgullo surgió entre las filas, aunque hizo poco para temperar mi inquietud. Esto no era la bravuconería que precedía a una campaña estándar, esto era algo cargado de urgencia, incluso un rastro de miedo. La misión en la que se embarcan hoy no se parece a ninguna otra, continuó nuestro comandante. El sistema argonita alberga un planeta repleto de vida consciente. Este enemigo es tan numeroso como las arenas de Caros, pero hizo una pausa, como buscando las palabras correctas, primitivos. Un murmullo de anticipación desconcertada recorrió la sala. Nosotros éramos una raza guerrera antigua, nuestra tecnología rozaba lo milagroso, nacida de la innovación y la búsqueda incansable de la victoria. Llamar a toda una especie primitiva no era un insulto frívolo, era una observación calculada, a la vez, preocupante. El comandante proyectó una imagen holográfica del planeta, sus verdes continentes exuberantes y océanos azules girando, un marcado contraste contra la negrura fría del espacio. Al acercar la imagen, se resolvieron en asentamientos crudos, las estructuras desordenadas y la tecnología siglos detrás de la nuestra. Esta especie, estos humanos, como se llaman, no poseen ninguna de las ventajas que han asegurado nuestro dominio sobre las estrellas, declaró. Son pequeños y físicamente poco impresionantes, sus armas son arcaicas y su comprensión de la guerra es, en el mejor de los casos, rudimentaria. Un sentimiento de alivio lavó las filas. Esto es para lo que nacimos, para traer orden, para dominar a los inferiores. Tales conquistas son prácticamente un rito de paso. Sin embargo, el tono del comandante permaneció grave. No, advirtió, su voz un gruñido bajo, cometan el error de subestimarlos. Ahora estábamos atentos. Nuestra arrogancia era legendaria, pero ni siquiera el más arrogante entre nosotros tomaría a un enemigo a la ligera antes de que se desenfundara una espada. Hace 7 ciclos, continuó el comandante, una misión de extracción rutinaria se convirtió en una masacre. Un solo humano, armado con nada más que un arma de proyectiles cinéticos, eliminó a toda una fuerza de ataque. La sala estalló en burlas y murmullos incrédulos. Habíamos enfrentado pesadillas de los rincones más oscuros de la galaxia, monstruos insectoides gigantes, depredadores psiónicos que podían rasgar el mismísimo tejido de la realidad. Sin embargo, la idea de que una sola criatura primitiva aniquilara a una fuerza de ataque experimentada parecía ridícula. El comandante silenció el descontento con un gesto de su mano. No lo creyeron, al igual que el equipo de extracción. Ahora, sus restos yacen pudriéndose en ese mundo olvidado, sus ojos, ardiendo con una intensidad que rara vez había presenciado, barrieron la sala. Sus muertes nos proporcionaron datos preciosos, y lo que revelan es profundo y perturbador. Estos humanos, dijo con voz baja y deliberada, tienen una resistencia que desafía toda lógica y entendimiento. Su marco esquelético es sorprendentemente fuerte para su densidad, sus heridas, aunque graves, a menudo no los incapacitan de manera significativa. Lo peor de todo, hizo una pausa, el silencio pesado en la sala, parece que obtienen una fuerza perversa del combate mismo.
El dolor parece alimentarlos en lugar de obstaculizarlos. Permitió que esta información se asentara, sus palabras cortando a través de nuestro arraigado sentido de superioridad. Durante el primer enfrentamiento, el análisis post-batalla reveló algo aún más perturbador, continuó. El equipo de ataque caído infligió heridas que matarían a la mayoría de las especies conocidas, pero estos humanos siguieron luchando, sus cuerpos aparentemente alimentados por una voluntad primordial e indomable. Un escalofrío me recorrió. Nos enorgullecíamos de nuestra disciplina y destreza marcial. Enfrentarnos a un enemigo que prosperaba en el dolor, para quien la muerte misma era solo un inconveniente temporal, era un concepto totalmente ajeno a nuestra forma de guerra. Enfrentarán a estos humanos con una fuerza abrumadora, ordenó el comandante, su voz resonando en la vastedad de la sala de informes. No duden, no flaqueen. Sus armas pueden ser rudimentarias, pero su voluntad es un infierno que consumiría la galaxia si se deja sin control. Recuerden, hizo una pausa, cada palabra impregnada de veneno, estas criaturas no son nuestra presa. Nosotros somos las suyas. Con esa escalofriante declaración, la sesión informativa terminó. Mientras marchábamos hacia afuera, la camaradería jocosa habitual fue reemplazada por una determinación sombría. La imagen de un humano herido pero desafiante, gruñendo ante la certeza de la muerte, quedó grabada en mi mente, un severo recordatorio de la peligrosa misión que nos esperaba. El descenso al mundo natal de los humanos fue un asalto a los sentidos. La atmósfera densa y ácida quemaba los pulmones, mientras el constante retumbar de sus máquinas primitivas golpeaba los oídos, incluso a través del caparazón blindado de nuestra nave de desembarco. El caos de este mundo era palpable. Nuestro objetivo era un nexo de estructuras crudas que los humanos denominaban ciudad, un hervidero de actividad rebosante de vidas insignificantes. Los equipos de extracción fueron despachados con eficiencia despiadada, encargados de rastrear estos asentamientos sórdidos en busca de cualquier valor de inteligencia. Yo, junto con mi unidad, estaba encargado de asegurar y mantener su centro de mando central, una torre monolítica que perforaba el cielo ahogado en niebla. Al principio, la invasión parecía ridículamente fácil, los humanos estaban claramente tomados por sorpresa, sus patéticas defensas se desmoronaban ante nuestro poder de fuego concentrado. Sus soldados distaban mucho de cualquier enemigo que hubiéramos enfrentado antes, criaturas blandas, mal armadas, que caían en tropel ante nuestras lanzas de plasma. Sin embargo, había una intensidad perturbadora detrás de sus ojos, un fervor desesperado que desmentía su debilidad. Y entonces, la marea cambió. Desde callejones ocultos, explosivos crudos llovían sobre nuestras formaciones. Proyectiles de metal afilado zumbaban desde puntos de ventaja no vistos, perforando armaduras diseñadas para desviar armamento de grado estelar. Emboscadas estallaban en la bruma asfixiante, y cada sombra parecía ocultar a un enemigo desesperado, sus armas escupiendo en desafío. Lo que les faltaba en poder, lo compensaban con pura tenacidad y una adaptabilidad horripilante. Sus tácticas eran ortodoxas, impredecibles, y aprendían de sus errores con una rapidez inquietante. Vi a camaradas, guerreros que habían batallado con titanes en el borde de la nebulosa, ser abatidos en momentos, su sangre extrañamente carmesí y demasiado viscosa, empapando la tierra alienígena. Mi unidad se iba desgastando lentamente mientras intentaba desesperadamente mantener el orden en medio de la locura. Una explosión sacudió la estructura que habíamos ocupado, enviando temblores a través del suelo y lanzando escombros al aire. En el caos resultante, me separé de mi unidad y me encontré atrapado bajo una pesada losa de hormigón, mi pierna estaba aplastada, el dolor, una agonía blanca y candente que pulsaba a través de mi cuerpo mientras luchaba por liberarme. Los sonidos de la batalla rugían a mi alrededor. A través de la neblina del dolor y la batalla, lo vi, un humano, pero no un soldado ordinario. Este se alzaba sobre mí, sus músculos ondulando bajo una piel marcada con crudas marcas rituales, sus ojos ardían con una furia que prometía nada más que una muerte agonizante. La desesperación inundaba mis venas, yo era un animal acorralado enfrentando no solo a un depredador, sino a algo mucho más primordial. Con la fuerza que no sabía que poseía, aparté los escombros y me puse en pie,
extrayendo mi arma secundaria. Se sentía lamentablemente inadecuada contra el humano que avanzaba hacia mí, un crudo garrote metálico levantado en alto. Pero era todo lo que tenía. El humano rugió, un sonido gutural que enviaba escalofríos primordiales por mi columna vertebral. Apreté el gatillo una y otra vez, y los disparos de energía golpearon al humano directamente en el pecho. Debería haber sido vaporizado, sin embargo, apenas retrocedió un paso, sus ojos se ensancharon en lo que parecía ser sorpresa, dolor. Disparé hasta que mi arma secundaria hizo clic en vacío, y aún así, la criatura herida avanzó. Se lanzó y el mundo explotó en oscuridad. La conciencia regresó en destellos bruscos, un dolor de cabeza cegador, el hedor a carne quemada y el dolor sordo de mi pierna destrozada. A través de la neblina, pude distinguir figuras inclinadas sobre mí, sus voces bajas y urgentes. ¿Había sido capturado? ¿Había terminado todo? ¿Un final digno de un guerrero reemplazado por la vergüenza de convertirse en prisionero? Entonces, mi visión se aclaró. No estaba rodeado por los rostros sin pelo de mi enemigo, sino por las crestas rígidas de mis propios hermanos. El alivio me inundó, luego una ola de horror enfermizo. ¿Cómo había sobrevivido? ¿Habían desobedecido las órdenes para salvar a un camarada que probablemente merecía la muerte? Sus signos vitales son notables, murmuró alguien. Mi cuerpo estaba siendo palpado y examinado, un sentido de desapego clínico en las voces que discutían mi destino. Los humanos, susurró una voz, lo dejaron vivo deliberadamente. Me debatí contra las manos que me restringían, mi orgullo tan herido como mi carne. Ser un trofeo, un testimonio de la ferocidad humana, era insoportable. El comandante quiere verlo, declaró una de las voces, cortando mis atormentados pensamientos. ¿Sería este mi castigo? ¿Mi fin finalmente llegó a manos de los míos? Apoyado por mis camaradas, cojeé a través de los corredores devastados por la guerra hacia el centro de comando. Lo que me esperaba, no podía adivinarlo, pero estaba lleno de un temor profano que iba más allá de cualquier miedo a la muerte. Al entrar al centro de comando, las pantallas parpadeaban con imágenes del campo de batalla, escenas de carnicería absoluta. Pero no eran nuestras pérdidas las que capturaban la atención de todos, era una única transmisión enfocada en las secuelas de mi propio encuentro casi fatal. Allí, arrodillado entre los escombros, estaba un humano que me había perdonado. En sus manos, no una arma, sino un dispositivo médico rudimentario. Estaba tratando las heridas de un camarada caído. Mi mente zumbaba, incapaz de reconciliar las imágenes con todo lo que me habían dicho. La bestia feroz que debería haber aplastado mi cráneo ahora era una figura de misericordia, desafiaba cada fibra de nuestra lógica guerrera. ¿Por qué? Jadeé, mi voz apenas un susurro, ¿por qué me perdonó? La sala estaba en silencio, llenada solo por el crujido de los informes de batalla desde el campo. Incluso el comandante no pudo ofrecer respuesta. Sus transmisiones, habló un oficial de comunicaciones, tentativamente hablan de reglas. Cosas llamadas misericordia, convenciones de Ginebra. Miré al humano en la pantalla, a la forma gentil con la que vendaba las heridas de su camarada. Estos conceptos, misericordia, reglas, incluso en el corazón de la guerra, eran completamente ajenos a nosotros. La imagen parpadeó y contuve la respiración. El humano, su tarea terminada, giró sus ojos, los mismos ojos que habían sostenido una furia guerrera apenas momentos antes, y se fijaron directamente en la cámara, directamente en mí. Había una desafiante en su mirada, sí, pero algo más, algo que dudaba en nombrar. La pantalla se volvió negra. Los hemos subestimado, dijo finalmente nuestro comandante, el peso de la galaxia en su voz, no en fuerza, sino en espíritu. Giró sus antiguos ojos hacia mí. Nos contarás lo que viste, lo que soportaste, todo. Mientras comenzaba mi relato vacilante, algo profundo comenzó a cambiar dentro de mí. No era miedo, ni siquiera ira, sino una inquietud creciente. Por primera vez en mi larga vida como guerrero, una posibilidad aterradora floreció en mi mente, ¿y si nosotros éramos los monstruos? Mis palabras caían pesadas en el centro de comando,
pintando una imagen de resolución inquebrantable y compasión inesperada que contradecía los cimientos mismos de nuestra cultura guerrera. Estábamos acostumbrados a ver desesperación y terror absoluto en los ojos de nuestros enemigos, un reflejo de nuestro propio poder. Sin embargo, en estos humanos, había vislumbrado algo completamente diferente, un espíritu desafiante, ligado por reglas de conducta nacidas no de debilidad, sino de una fuerza que no podíamos comprender. Son implacables, continué, mi voz áspera con el recuerdo de la batalla. Sus heridos continúan luchando mucho después de caer, y cuando un camarada es derribado, mi voz vaciló al recordar la imagen del guerrero humano atendiendo a su hermano caído en armas. Poseen una ferocidad nacida de la protección, no solo de la agresión. El silencio se asentó como un manto sofocante. Habíamos pasado generaciones viajando por las estrellas, sometiendo civilizaciones con fuerza abrumadora y superioridad tecnológica. Nuestros métodos eran brutales, eficientes e inflexibles. Pero ahora, la duda se infiltraba en las grietas de nuestra certeza férrea. Creíamos que eran débiles, admitió el comandante, su voz un ronco murmullo. Pensamos que su misericordia era señal de fragilidad, su resistencia una ilusión delirante. Se giró para dirigirse a los guerreros reunidos, su voz resonando con tanto vergüenza como una desesperada necesidad de comprensión. Estábamos equivocados. La sala estalló en un cúmulo de susurros apagados. Estos humanos, estas criaturas insignificantes, no solo resistían la conquista, estaban desafiando el núcleo mismo de nuestro sistema de creencias. Nos devolvían una imagen inquietante, un reflejo inesperado que aún no podíamos definir claramente. Su número es vasto, su resolución, inquebrantable, añadí, sabiendo que estas verdades solo contenían una parte de la ecuación aterradora. Y en algún lugar dentro de ellos yace un espíritu no constreñido por nuestra propia comprensión de la guerra. Las noticias de nuestros errores se esparcieron como un incendio por la fuerza invasora argoniana. La arrogancia inicial que había alimentado nuestro asalto dio paso a una resignación sombría. Habíamos tropezado en un conflicto que desafiaba todas nuestras reglas establecidas de enfrentamiento. La batalla por este mundo primitivo se había convertido en una lucha no solo por la supervivencia, sino por la definición misma de nuestro código guerrero. En las semanas siguientes, la resistencia humana solo se intensificó. Sus tácticas se volvieron más audaces, su comprensión de nuestras debilidades, alarmantemente precisa. Cada escaramuza, cada encuentro, erosionaba nuestro sentido de superioridad hasta dejarlo en pedazos a nuestros pies. Las transmisiones que interceptábamos revelaban la plena magnitud de nuestro error, sus habladurías sobre crímenes de guerra y violaciones de protocolos se desestimaban al principio como las bravatas desesperadas de una presa acorralada. Pero a medida que se difundían informes sobre nuestras tácticas más salvajes, una escalofriante realización se asentaba: los humanos no solo luchaban por su supervivencia, luchaban por un ideal que ni compartíamos ni entendíamos. El golpe final llegó con una velocidad sin precedentes. Atacaron no a nuestras tropas ni fortificaciones, sino al corazón mismo de nuestra infraestructura de invasión. Equipos de sabotaje infiltraron nuestras plataformas orbitales, paralizando nuestras comunicaciones y cortando nuestras líneas de vida con la flota. Fue un golpe maestro de estrategia y despiadada ejecución, llevado a cabo con una precisión desconcertante. A medida que nuestro mundo se desmoronaba a nuestro alrededor, me encontré una vez más en la línea del frente. Esta vez, no había un sentido de conquista en mis venas, solo la determinación sombría de un soldado enfrentando lo inevitable. Los humanos avanzaron, una ola de furia disciplinada, y entre ellos, moviéndose alto, estaba el guerrero que había perdonado mi vida. Nuestros ojos se encontraron a través del campo de batalla, en su mirada ya no había piedad, solo la frialdad final de un guerrero preparado para asestar el golpe mortal. Y por primera vez, no sentí ira ni odio hacia este enemigo que encarnaba todo lo que no éramos, solo una profunda comprensión de que, en este conflicto, si no éramos los justos vencedores, éramos los invasores, los agresores, y estábamos a punto de perder la batalla final. La batalla final fue un torbellino de caos y desesperación. Nuestras formaciones, alguna vez orgullosas, se desmoronaban bajo el implacable asalto humano. Cada guerrero luchaba con valor,
pero parecía nada más que un intento fútil de contener una marea cósmica. Incluso nuestras armas más potentes parecían meras molestias ante la ola de metal crudo y determinación ardiente. En medio del torbellino, me encontré cara a cara una vez más con el guerrero humano que había perdonado mi vida. Esta vez, no se darían cuartel, no habría acto de misericordia. Se movía con una intensidad impactante, casi frenética, su garrote crudo destrozando el escudo de un camarada a mi lado. Me preparé para el golpe mortal, pero nunca llegó. Un destello cegador de luz estalló, seguido por un estruendo ensordecedor que rasgó el aire. El campo de batalla pareció disolverse, consumido por una ola abrasadora de fuerza. Lo siguiente que recuerdo es la oscuridad y el silencio. Cuando desperté, me encontraba en una escena que desafiaba toda comprensión. Las líneas humanas se habían retirado, dejando devastación a su paso. Los retorcidos restos de nuestras naves de desembarco humeaban, el hedor metálico de la destrucción espeso en el aire. Entre los restos yacían nuestros guerreros caídos, sus orgullosas crestas para siempre apagadas. Sin embargo, los humanos habían dejado a nuestros heridos vivos. Vendajes de campo crudos cubrían sus heridas, un testimonio de una gracia en el campo de batalla que apenas podíamos comprender. Mientras me tambaleaba para ponerme de pie, mis ojos se enfocaron en una estructura metálica crudamente erigida en medio de las ruinas. Empalado en su afilada punta yacía el cuerpo de nuestro comandante, sus ojos abiertos con un horror que reflejaba el mío. Un mensaje estaba garabateado abajo en un guión humano primitivo pero inequívoco: dejen este mundo, no regresen. Era un mensaje que llevaba el peso del colapso de un imperio. Habíamos venido a este planeta buscando dominio y nos íbamos con nada más que vergüenza y una herida existencial profunda. Habíamos salido creyendo en nuestra propia excepcionalidad, en la justicia de nuestra causa, una causa que se había estrellado contra el espíritu inquebrantable de un pueblo que habíamos malinterpretado trágicamente. El informe argonita sería reescrito, no como un testimonio de una victoria gloriosa, sino como una derrota catastrófica, una lección brutal grabada en nuestra memoria colectiva, recordándonos que incluso las civilizaciones que viajan por las estrellas más poderosas podían ser humilladas por la voluntad indomable de sobrevivir y por una compasión extraña y potente que aún no comprendíamos. Y quizás, la lección más difícil de todas, a veces, la victoria no reside en la conquista, sino en el valor de cambiar de rumbo. Cuando desperté, fue en una escena que desafiaba todas las expectativas. Médicos humanos se inclinaban sobre mí, sus herramientas crudas trabajando en tándem con una tecnología bioregenerativa sorprendentemente avanzada. Mis heridas estaban siendo tratadas, mi pierna destrozada estabilizada. Yacía en el corazón del campamento enemigo, no como prisionero, sino como paciente. Los días se fundían en una bruma febril de dolor, medicación alienígena y la incómoda sensación de deber mi vida a los mismos seres a los que había sido enviado para dominar. Sin embargo, en los ojos de quienes me rodeaban, no encontré burla ni malicia, solo una eficiencia cansada mientras trabajaba incansablemente para salvar tanto a los suyos como a sus enemigos caídos. Luego, una vez más, lo vi a él, el humano que me había derrotado, pero también me había perdonado la vida. Se movía a través del hospital improvisado, un guerrero sin arma, atendiendo a los heridos con la misma ferocidad que había mostrado en la batalla. Nuestros ojos se encontraron a través de la extensión de cuerpos heridos, y en ese momento algo cambió en su mirada. Vi no solo la furia justa de un defensor, sino un cansancio profundo, un cansancio nacido de un conflicto que no tenía respuestas fáciles. Y reflejando sus propias preguntas no dichas, un destello de duda se encendió dentro de mí. ¿Éramos los justos, o nos habíamos convertido en la fuerza ciegamente destructiva contra la que siempre habíamos afirmado luchar? Una mañana desperté para encontrar una tableta rudimentaria colocada junto a mi cama. En ella, junto al extraño guión humano, había un mensaje torpemente traducido a mi propio idioma: dejen este mundo. Podemos hacerlo mejor. No era una súplica por misericordia ni una declaración de victoria. Era una mano extendida, un reconocimiento de que ambos estábamos atrapados en un ciclo de violencia que ninguno de nosotros había elegido realmente.
Mientras los barcos humanos llevaban a nuestros heridos de vuelta a nuestra flota destrozada, miré hacia abajo al mundo desolado con un corazón pesado. Nos íbamos derrotados, pero en esa humillante derrota yacía la semilla de algo más profundo, una posibilidad de que, quizás, solo quizás, el diálogo algún día reemplace a la destrucción. El informe argonita sería una historia grabada para siempre en nuestra historia, no solo como un testimonio de la resistencia humana, sino de la frágil esperanza de que la comprensión podría prevalecer eventualmente sobre la aniquilación. Si disfrutaste de esta emocionante aventura y quieres seguir explorando historias épicas como esta, no olvides dejar tu me gusta. Tu apoyo significa mucho para nosotros y nos ayuda a seguir creando contenido apasionante. Además, suscríbete a nuestro canal para no perderte ninguno de nuestros futuros relatos. Y si tienes algún comentario o sugerencia, o simplemente quieres compartir tus pensamientos sobre la historia, nos encantaría leerlos. Tu interacción es lo que anima a esta comunidad. Gracias por ser parte de nuestra aventura galáctica y nos vemos en el próximo video.